tal, apreciados amigos, amigas? Dios les bendiga grandemente. ¿A qué se refiere cuando le dice a Pedro, el ángel, Pedro, mata y come? ¿A qué se refiere cuando dice que nada es inmundo? ¿Acaso Dios aprueba que comamos cualquier cosa sin importar el daño que le produzcamos a la salud? Vamos a responder estas preguntas si nosotros leemos en la Biblia en Hechos 10, 9 al 22, verso 28, 34 al 35, versos 44 al 48, Levítico 5, 2 y Ezequiel 20, 24 al 25. Es interesante que Pedro, esperando en mediodía que comer, él sube a la azotea para orar y ve la ciudad. El Espíritu Santo lo anima o lo inspira a pensar en el anhelo de evangelizar a esta ciudad. Es interesante que mientras Pedro estaba con este sentimiento y con hambre, recibe una visión. Un gran lienzo baja del cielo, los cielos se abren, desciende un gran lienzo, y entre ellos todos tipos de animales. Entre ellos estaban cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de todo tipo, aves del cielo. Y si nosotros vemos, la voz le dice a Pedro en el verso 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y este verso es el que es mal interpretado, el 14, donde dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este verso, el verso 15, es mal interpretado, y vamos a ver, y vamos a explicar, y darle el significado real. Entonces se hizo 3 veces esto mismo, y aquel lienzo volvió a ser recogido. Pedro queda perplejo al recibir esta visión. Inmediatamente el ángel le dice que vienen estos hombres enviados por Cornelio, el centurión de la compañía La Italiana. El ángel, el mismo ángel que le había mostrado la visión al centurión de que tenía que mandar a llamar a Pedro, también es el mismo ángel que le dice a Pedro que tenía que recibir a estos hombres y ir donde Cornelio y los familiares para anunciarles el evangelio. Cornelio era una persona íntegra, una persona muy dadivosa, que ayudaba a la causa de Dios, a los necesitados. Y es interesante, les animo a leer esta historia en Hechos 10. Cuando Pedro llega a la casa del centurión, menciona en su discurso algunas cosas interesantes. Vemos en el verso 28 donde él dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a animales. No se refiere a animales, se refiere a hombres. Vemos que Pedro aquí aclara, y en Levítico 5:2, aquí está por qué los judíos pensaban que los extranjeros, los que no eran judíos, eran inmundos. En Levítico 5:2 nos dice que cualquiera que comía cosa inmunda tenía que ser tomado como inmundo. Entonces ellos, como los gentiles o los extranjeros comían cosas inmundas, los judíos lo tenían como inmundo. Y en el verso 34 vemos que Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no dice animales, sino de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí menciona, ¿no?, de que el Espíritu Santo cae sobre también los extranjeros y todos aquellos fieles que escucharon el mensaje. Mis apreciados hermanos, es interesante que nosotros analicemos algunas cosas. Que el Señor en su palabra, en este capítulo de Hechos, capítulo 10, no habla de comidas, sino de almas. No habla de animales, sino de personas. Vemos que cuando dice Pedro mata y come, se refiere a que acepte a su hermano, no lo tome como inmundo, porque Cristo o la sangre de Cristo lo había limpiado de todo pecado, que le predique y que lo bautice. Vemos que Dios no hace entonces acepción de personas, que los que muchas veces nosotros tomamos como en poco o rechazamos, precisamente puede ser parte del pueblo de Dios, que nuestras oraciones son escuchadas cuando somos fieles mayordomos dándole a Dios
y a su causa la parte que le corresponde. Que si oramos buscando el pueblo de Dios, como Cornelio buscaba el pueblo de Dios y la verdad, sinceramente, lo más probable es que Dios envíe a uno de sus emisarios o mensajeros, no nos explique él personalmente, como no pasó con Pablo también, sino que le envió a Ananías. También a Cornelio le fue enviado a que mandase a traer a Pedro para escuchar la verdad. Vemos que Dios usa a hombres como instrumentos, hombres débiles. Ahora, la Biblia nos dice en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, este cuerpo es prestado. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Recordemos, mis apreciados hermanos, el apóstol también nos dice en 1 Corintios 10 que pues si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Ahora también el apóstol en el mismo capítulo dice, todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mis apreciados hermanos, tenemos que aprender a diferenciar este asunto. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete y que la mayoría puede ser que esté equivocado. Dios sea siempre guiándote.